28 personas han fallecido por coronavirus en Aragón en las últimas 24 horas. En total son 312 muertos. La cifra de contagios sube hoy a 3.449, 102 más que ayer. Además, 247 pacientes han pasado o se encuentran en cuidados intensivos, 10 desde ayer, y 578 pacientes han recibido el alta, 13 en este último día. Para ayudar en esta lucha contra el coronavirus, hoy han comenzado a repartir los casi 30.000 test rápidos que ya tiene Aragón. Se distribuyen entre personal de hospitales, centros de salud o residencias de mayores, aunque, recuerdan las autoridades sanitarias, son test que no son válidos para personas asintomáticas o recién contagiadas, porque pueden no llegar a detectar el COVID-19 en ellas. Los test PCR, los que hemos visto hasta ahora, detectan la presencia del virus en el organismo y por eso son muy fiables. Sin embargo, los test rápidos lo que hacen es localizar los anticuerpos que generamos ante la enfermedad. Pero esa respuesta del organismo tarda un tiempo en producirse. Por eso estas pruebas son más fiables a partir de los 7 días del contagio. Antes de 7 días es prácticamente muy complicado que un test de este tipo dé positivo. No identifican asintomáticos en infecciones recientes. Y segundo, son muy fiables cuando son positivos, pero no lo son tanto cuando son negativos. Ante un resultado negativo hay que repetir la prueba. Así que los test rápidos son un complemento a los que ya existían. La población a la que van a llegar es la misma que hasta ahora. Residencias de mayores, pacientes con síntomas que vayan a urgencias o personal sanitario. Los responsables de sanidad alertan del peligro de que se compren test de manera privada. No tiene valor sanitario alguno el que de forma particular se adquieran test y se hagan las pruebas, porque se desconoce la fiabilidad que pueden tener esos test que efectivamente están en el mercado. Nosotros entendemos todo. Yo creo que hay muchas decisiones basadas en las emociones, en el miedo, en la angustia. Pero yo creo que desde un punto de vista de medidas sanitarias y de medidas de salud pública hay que distanciarse de esta situación. Además, advierten de que de esta manera se contribuye a la especulación en un mercado que está elevando los precios. El Ayuntamiento de Zaragoza ha empezado a realizar hoy los test rápidos también para diagnosticar el coronavirus en sus trabajadores. Los primeros han sido 4 policías locales y 4 bomberos. Todos están en cuarentena preventiva a la espera de confirmar si tienen o no el COVID-19. El Ayuntamiento ha comprado 1.000 test rápidos que tienen una sensibilidad del 70% entre los 4 y los 10 días desde que aparecen los síntomas y de más del 90% a partir del 11º. Destinados a trabajadores de los servicios esenciales que han estado en contacto bien con personas con el virus declarado o que han estado en cuarentena preventiva. De esta forma podremos saber de una forma rápida y segura si estos trabajadores municipales deben de reincorporarse a su puesto de trabajo o deben de permanecer confinados en sus casas. Lo veíamos hace un momento, aumentan los casos de coronavirus en Aragón, pero lo hacen a menor ritmo que en días pasados. La curva de contagio empieza a aplanarse, aunque la de mortalidad todavía no. Además, desde el Departamento de Sanidad llaman a la tranquilidad. Han detectado que les llegan menos ictus e infartos y aseguran que el resto de unidades trabajan con normalidad. Crece, pero menos el número de positivos. Aragón suma 3.449 casos confirmados y 312 fallecidos acumulados. Aún así, con las estadísticas en la mano, Salud Pública dice que el ritmo de contagio sigue bajando y está ya al 3%. Pero lo que está claro es que la imagen que dan estas líneas de prevalencia es que ya empezamos a ver ese teórico aplanamiento del que venimos hablando desde hace unas semanas. Las medidas para contener el virus, dice Salud Pública, están teniendo su efecto, por ejemplo, en las residencias. Nosotros tenemos entre un 35 y 40% de residencias afectadas. Algunas acumulan más casos, pero también hay residencias que después de adoptar medidas de sectorización empiezan a tener resultados positivos, es decir, que empiezan a tener días transcurridos en los que ya no aparecen nuevos casos. Y eso también es una buena noticia. Y lo que también se ha detectado es el temor al contagio que hace que personas que necesiten atención médica urgente no la pidan. El Salud ha detectado un descenso de atención a infartos e ictus del 40%. Porque entendemos que hay casos leves que se podrían estar tratando y que no se están tratando y que si no se tratan posteriormente pueden debutar
con una situación, con una sintomatología más grave y con un pronóstico peor. Por lo tanto, transmitir que los hospitales, los centros de salud, el 061 siguen trabajando con las patologías habituales. De ahí mensajes como este que recuerdan a la población que lo importante sigue siendo urgente.